compañeras senadoras y compañeros senadores, en el 2012 el Congreso de la Unión aprobó cambios constitucionales de enorme trascendencia en materia de participación ciudadana, dentro de lo que entonces se denominó reforma política. Se incorporó el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes en el artículo 71 de la Constitución y el de participar en las consultas populares en el artículo 35. Dos instrumentos concebidos para dar cauce a la opinión ciudadana en la construcción del orden legal y para manifestar su acuerdo o desacuerdo con decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo federales en asuntos de trascendencia nacional. Aunque con umbrales altos para ejercerlo, en términos del porcentaje requerido para ambas figuras de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, los dos derechos que se inscribieron en la Constitución contienen los elementos esenciales que se observan en el mundo democrático: la presencia de la democracia directa y la indirecta es una búsqueda de legitimidad, es apelar al votante en momentos de definiciones importantes. Lo hizo Chile en el regreso de la democracia, sucedió en Canadá en la década de los 90. El gobierno socialista de Felipe González convocó a España a decidir sobre su integración a la OTAN y hoy mismo quieren zanjar el independentismo catalán en elección plebiscitaria. Sucedió en Europa para incorporarse a la comunidad, donde hubo referéndums para decidir sí o no ratificar el Tratado de Maastricht o al aceptar al euro como moneda en los distintos países. En Brasil, en su regreso a la democracia, se planteó si querían ser república o monarquía. Las democracias modernas han integrado estos mecanismos como una forma de fortalecerse y han facilitado el ejercicio del derecho a la consulta ciudadana. La nuestra no puede ser una democracia titubeante en dar este paso fundamental. Ese fue el espíritu de la modificación constitucional al artículo 35 en su fracción octava. Tan es así que en la exposición de motivos se dice que, abro comillas, se crearon una serie de dispositivos que pretenden darle mayor vigor al régimen político, favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes públicos con el ciudadano. Las sociedades complejas, dice la exposición de motivos, requieren incorporar instrumentos que garanticen no solo la viabilidad del orden, sino también vigorizar el consenso social. Es decir, que el régimen se sostenga no solo por la vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad, lo cual se expresa a través del consentimiento de la sociedad hacia sus gobernantes respecto de su actuación y desempeño públicos. Los conceptos anteriores son ciertos. Por eso la ley sobre consulta ciudadana no puede olvidar el soporte político, filosófico, democrático que se contiene en las figuras de la democracia semidirecta introducidas en la reforma de agosto de 2012. La legislación secundaria tiene un deber moral: ser congruente y facilitar que se produzcan estas expresiones de democracia directa. No debemos poner aldabas a las puertas que nos articulan con la sociedad en asuntos de interés de ella. Se ha ofrecido modificar la minuta para hacer una corrección importante que en lo personal a mí me permite votar a favor en lo general del dictamen. Participé de la discusión y debate de las Comisiones Unidas. Ahí voté en contra en lo general y presenté varias reservas. Dije entonces
que la redacción de los artículos 5 y 6 de la minuta representaban para mí el asunto toral de la minuta en cuestión. Por eso, no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que hemos hecho para eliminar las restricciones principales que contenía la minuta en sus artículos 5, 6, 21 y 30, que contradecían al texto constitucional. No estamos ante la legislación secundaria óptima en el tema, mucho menos la ideal, pero trasladar la redacción del artículo 35 de la Constitución en sus términos, como derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, permitirá la consulta sobre reformas constitucionales. Es ineluctable que en el orden jurídico los temas de trascendencia nacional se localizan en la Constitución. Así senador, lo pensamos. Le pido que concluya su intervención. Así lo pensamos cuando dictaminamos en la Cámara de los Diputados. Entonces no tuve ninguna duda del alcance de la consulta popular sobre reformas constitucionales, puesto que el legislador estableció con toda claridad las excepciones objeto de consulta de la propia Constitución en un listado no enunciativo, sino limitativo. Ahora tenemos en la legislación secundaria los términos textuales de la Constitución, tanto en el objeto de la consulta como en sus excepciones. El artículo 11 de la minuta traslada de manera textual las excepciones previstas por el numeral tercero, fracción octava del artículo 35. Y como lo prevé la Constitución, al final del párrafo del numeral tercero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará en todos los casos la constitucionalidad de la materia, que es, por un lado, trascendencia nacional y, obviamente, la constitucionalidad de la pregunta. En los clásicos de la historia del derecho, en las etimologías se dice que una ley, para ser tal, debe ser capaz de poder cumplirse. Estamos obligados a facilitar el ejercicio del derecho y dar voz a los promoventes en los tiempos del Estado en radio y televisión. Debemos honrar el espíritu de las instituciones que conseguimos en el catálogo de derechos. Presentaré, por lo tanto, varias reservas en este sentido. Señoras legisladoras, señores legisladores, se ha dicho que nuestra Constitución no se puede reformar más que por el Congreso de la Unión y bajo el procedimiento previsto en el artículo 135, que constituye eso que se denomina el poder reformador de la Constitución. Y así es, solo el Congreso puede reformarla, pero la Constitución cambió en el 2011 y eso es lo que debemos reconocer, que esas reformas podrán estar sujetas ahora, salvo las excepciones, a un referéndum facultativo de carácter popular como derecho ciudadano a expresar su acuerdo o desacuerdo con los actos legislativos del Parlamento. Sostener lo contrario es sellar la Constitución para el pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional. No nos olvidemos del artículo 39 de la Constitución. En el pueblo, el poder se constituye en su beneficio. Para el pueblo se constituye el poder en su beneficio, porque el poder público dimana del pueblo. Por su atención, muchas gracias.